compresión, isquemia, edema y neuropatía, comprometiendo la vida y la extremidad del paciente. Entonces, en estos casos esta patología se puede presentar neuropática en un 35%, isquémica en un 15% y mixta, que sería neuroisquémico en un 50%. Entonces, ya con esta definición del sistema latinoamericano de San Elian, podemos ver que el síndrome prediabético tiene factores predisponentes. Los factores predisponentes del síndrome prediabético son la neuropatía, que puede ser sensitiva, motora y autonómica. La neuropatía sensitiva, el paciente va a tener un déficit de la sensibilidad protectora. Por eso vemos que estos pacientes, a pesar que tienen una úlcera en el pie, siguen apoyando porque no le duele. La neuropatía motora, aquí va a haber una deformidad en el pie, va a haber una atrofia muscular y eso va acarrea lo que son la formación de los callos. Y a nivel de la neuropatía autonómica, aquí vamos a tener que el paciente va a tener la piel reseca y va a tener fisura, lo que puede llevar a una ulceración. A nivel de la vascular, vamos a tener una microangiopatía y una macroangiopatía, lo que no conlleva a que el paciente forme grados de isquemia. Entonces ya este conglomerado nos da lo que es el pie en riesgo, que se puede agravar por un trauma, que es desencadenar por un trauma o por la misma deformidad produciendo la úlcera. Entonces la úlcera se puede complicar por infección, isquemia, la neuropatía y el edema, que faltó arreglarlo aquí. Entonces, viendo esta fisiopatología, todo paciente que nos llega con una lesión en el pie tenemos que hacerle una evaluación neuropática buscando en estos la pérdida de sensibilidad, como mencionaba. Utilizamos una evaluación con un aparato que se llama un monofilamento de Siemens-Wells, palpando a nivel de lo que es la cabeza de los metatarsos, y si el paciente dice que no siente, entonces ya sabemos que tiene una pérdida de la sensibilidad protectora. Utilizamos un diapasón que le colocamos en la cabeza del primer dedo, de la falange distal del primer dedo, para ver si el paciente siente la vibración. Si no siente vibración, entonces tiene una pérdida motora de la sensibilidad. También tenemos que palpar los pulsos en nuestra evaluación. Entonces, al palpar los pulsos, ¿no se escucha el audio? Ayúdame ahí. Al palpar los pulsos, entonces tenemos que ver si el paciente tiene pulso pedio o pulso tibial posterior. Y esto nos permite descartar que el paciente esté cursando con un cuadro de insuficiencia vascular. También tenemos que hacer lo que es un índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es un estudio no invasivo que se hace en la consulta. Lo que se realiza es la toma de la presión sistólica a nivel del miembro inferior y la presión sistólica a nivel del brazo. Eso se divide y nos va a dar unos valores, como vemos aquí. Si es mayor de 1.4, esto está muy elevado, lo que puede considerarse que el paciente tiene una calcificación de las arterias, lo que no permite la compresión y por eso da valores elevados. Da valores de entre 1.4 a 0.9, que es un índice tobillo-brazo normal. Si da entre 0.9 a 0.7, el paciente está presentando una enfermedad arterial leve. Si da entre 0.7 y 0.5, una enfermedad arterial moderada. Y si está por debajo de 0.5, una enfermedad arterial grave. Entonces, ya con esto, a nivel semiológico, en una consulta, podemos determinar si el paciente es neuropático o es isquémico. Lo diagnosticamos y ya sabemos qué vamos a hacer con ese paciente. Es el estudio realizándose, que no se escucha, pero así lo evaluamos. Entonces, otra cosa que estamos haciendo mal es clasificando a nuestro paciente. Como vemos aquí, la evolución de las clasificaciones del pie diabético. Las habituales que vemos diariamente son la clasificación de San Elian y la clasificación de Neuhauser. Como vemos, estas clasificaciones se crearon en el 1976 y en el 1996. Ya son clasificaciones que ya están en desuso porque no abarcan la complejidad de lo que es el síndrome de pie diabético. La que actualmente se utilizan son la de Wi-Fi, que se utiliza mayormente en cirugía vascular, que determina el grado de la úlcera, la infección y la isquemia. Y la que utilizamos nosotros en nuestra consulta es el sistema latinoamericano de San Elian, que fue creado en el 2010 y abarca todo la complejidad del síndrome de pie diabético, lo que vamos a detallar más adelante. Entonces vamos a hacer una comparación de las clasificaciones que se usan habitualmente en nuestro país y la clasificación de San Elian. Traemos este caso, un paciente que nos llega con un grado de isquemia a nivel del dorso del pie, un absceso a nivel del dorso del pie con un origen de la lesión a nivel del
del tercer, es un paciente con una polidactilia, si se chequean, tiene 6 dedos. A nivel del tercer y cuarto dedo, ahí se originó la lesión. Si evaluamos a este paciente, según la clasificación de Warner, dice que ese paciente tiene una gangrena que afecta a medio pie y muy probablemente ese paciente se necesita una amputación mayor. Igual, o sea que sería un grado 5. Si evaluamos ese mismo paciente en una clasificación de Texas, según la información por aquí, ese paciente, como tiene una lesión aquí, introducimos siempre una pinza. Siempre se debe introducir una pinza por donde se produce la lesión primaria. Si toca hueso, ya es un diagnóstico de osteomielitis. Entonces, según la clasificación de Texas, este paciente es un estadio D, grado 3. Y también esta clasificación, el paciente muy probablemente necesita una amputación mayor. Pero si reevaluamos con el sistema latinoamericano de Shanghai, que es un sistema diagnóstico y pronóstico de las lesiones, ese sistema toma 10 parámetros para evaluar el pie y dependiendo de la complejidad y el grado de lesión le va a dar 1, 2 o 3 puntos. En ese paciente lo primero que toma en cuenta es la localización de la herida primaria. La herida primaria fue a nivel del tercer y cuarto dedo, pues entonces un área de falange le da 1 punto. La localización topográfica, esta lesión está en el dorso del pie, entonces le da 1 punto. El número de zonas afectadas, el pie lo dividimos antepié, medio pie y retropié, entonces tiene lesión a nivel de antepié y medio pie, le da 2 puntos. Este paciente se le realizó un índice de tobillo-brazo, le dio 0.82, entonces le dio 1 punto. Tenía infección mayor de un eritema mayor de 2 centímetros que afecta a hueso, le dio 2 puntos. Tiene edema, como no se ve evidencia bien aquí, pero la pierna y el pie tenía edema, le da 2 puntos. Tiene un grado de neuropatía porque el paciente venía caminando a pesar de la lesión, no le dolía, igual se le hizo la evaluación neuropática, pero tiene pérdida de sensibilidad protectora, se le da 2 puntos. Tiene un área mayor de entre 11 y 40 centímetros de diámetro la lesión, le da 2 puntos. Tiene una profundidad que toca hueso, le da 3 puntos y el paciente está en un proceso inflamatorio. Entonces, eso es de un total de 19 puntos. Según la clasificación, que nos da unos valores que si está por debajo de 10, este paciente tiene una cicatrización y una resolución exitosa de bajo riesgo de amputación, entre 11 y 20, que es un grado moderado, una amenaza parcial, resultado proporcional al esfuerzo terapéutico con un riesgo de amputación menor de un 30%, y si fuera de entre 21 a 30, un grado severo, una amenaza a la extremidad y la vida, resultado no proporcional al esfuerzo terapéutico con un grado de 70% de riesgo de amputación. Entonces, vemos cómo este sistema de clasificación nos da un parámetro y un ámbito de mayor de evaluación, lo que nos permite ver que ese paciente no necesariamente necesita una amputación mayor. Entonces, este paciente tiene un riesgo menor de un 30% de amputación. Y veremos en detalle a continuación. Entonces, ¿cómo podemos disminuir este grado de complicación a nivel del pie diabético? Bueno, utilizando sistemas de clasificación actualizados, como el sistema de clasificación de Shanghai, que nos permite evaluar de manera más completa lo que es el síndrome de pie diabético. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Número 1, ubicamos la lesión primaria. Al ubicar la lesión primaria, esto nos permite a nosotros ver cómo se produjo la lesión, por dónde penetró el proceso infeccioso y nos va a permitir hacer un programa o un esquema quirúrgico que nos refiere que si entró por la primera, el tercer y cuarto dedo, bueno, tiene una lesión ósea. El paciente muy probablemente pierde el hueso porque hay que quitarle la falange que tiene osteomielitis y vamos a debridar la región dorsal del pie. Abajo de esa piel, ¿qué tenemos? Tenemos piel, tenemos una capa pequeña de tejido celular subcutáneo y tenemos los extensores de los dedos. Al momento de hacer el debridamiento tenemos que llevarnos el tejido óseo que está afectado y si los extensores de los dedos están afectados hay que quitarlo porque sabemos que los tendones tienen una capa que lo cubre y esa capa tiene un líquido sinovial y ese líquido sinovial permite que las bacterias viajen y asciendan a la pierna. Entonces también tenemos que hacer un debridamiento muy anatómico para cuidar lo que es la vascularidad de los dedos alrededor para evitar que el paciente me pueda hacer una isquemia a los dedos que están al lateral. Entonces se hace un debridamiento anatómico, como se evidencia ahí, se tuvo que resecar todos los extensores sin miedo de que el paciente pueda perder la movilidad de la pierna porque luego del procedimiento se debe buscar la manera de inmovilizar con una bota Walker o con un yeso
Sí se le puede poner yeso al paciente de pie diabético para inmovilizar esa articulación y vemos cómo va una evolución hasta llegar a un proceso de cicatrización casi completa. Entonces tenemos que también ubicar la zona topográfica que se encuentra la lesión. La importancia de ubicar anatómicamente la lesión primaria e introducir una pinza hasta ver dónde llega nos puede dar un pronóstico de qué tanto está afectado el pie. Aquí vemos que la lesión primaria fue en la planta del pie, una úlcera neuropática. El paciente no sentía, siguió apoyando y se extendió la infección hasta el dorso. Al momento que vamos a hacer la evaluación y el procedimiento, tenemos que abrir todo el trayecto del fistuloso que hizo el absceso para poder determinar y resecar todo el hueso que está afectado, porque si lo dejamos va a seguir continuando la infección. También las zonas afectadas, si tiene antepié, medio pie o retropie afectado, este paciente nos llega referido, le hicieron un drenaje de absceso, muy bien, le ampliaron el área donde tenía la infección, pero al evaluarlo tenía una lesión en la parte plantar y una lesión que se extendió al dorso. Cuando se lleva a cirugía se ve que tiene la fascia plantar completa, entonces anatómicamente tenemos que saber que la fascia plantar se inserta desde la parte de la cabeza de los metatarsos hasta la región calcánea. Entonces, para tener una buena recesión del trayecto de la infección, tenemos que resecar la fascia plantar por completo, porque si dejamos esa fascia plantar, entonces se puede perpetuar la infección. Claro, haciendo desviamientos con conocimiento anatómico. Y así debe quedar la planta del pie. La isquemia. Esto es un ejemplo de un paciente que nos llega de lo que no se debe hacer. No todo lo que está negro se debe resecar. No. Si el paciente tiene un proceso isquémico, que la úlcera, el dedo, la parte está negra, está seca, no tiene absceso, no se debe hacer esto. Es un paciente que en otro centro le hicieron recesión de 2 dedos porque estaban negros, no le hicieron una evaluación neuropática, no le hicieron una evaluación vascular. ¿Y qué pasó? Todo el tejido alrededor se necrosó. Y la amputación se le hicieron de una manera apropiada, porque cuando se hace una amputación de un dedo se debe de quitar la cápsula articular del metatarso que le corresponde y también la cabeza de ese metatarso porque tiene una irrigación conjunta. Entonces aquí vemos a nivel radiográfico cómo le dejaron la cabeza en los metatarsos, que independientemente no iba a evolucionar bien, pero también eso es algo que permite que la infección se perpetúe con el tiempo. Y traigo esta imagen a colación de un esquema de los angiosomas que se encuentran en el pie. Los angiosomas son regiones vasculares que están compuestas por arterias y por venas que le dan su irrigación y su drenaje, que tenemos que tomar en cuenta al momento que vamos a hacer un procedimiento en un pie diabético para evitar lesionarla, porque si lesionamos un angiosoma a nivel del dorso y lesionamos la arteria pedia, ¿qué va a pasar con lo que le continúa? Se va a necrosar, aunque el paciente no tenga un proceso isquémico, pero nosotros se lo vamos a provocar. Y aquí un esquema de lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con isquemia. Como ya dije anteriormente, si el paciente tiene pulso presente, bueno, ¿tiene infección? Sí, vamos a drenarlo, vamos a debridarlo. Si el paciente no tiene pulso presente, no tiene infección, eso se deja tranquilo. Se manda a hacer prueba de función renal, se le manda a hacer una tomografía y se refiere a cirugía vascular con fines de revascularización. Pero si el paciente tiene un absceso, hay que drenarlo. Claro que sí. ¿Por qué riesgo-beneficio? Porque si no le drenamos el acceso, se va a perpetuar la infección, el paciente se va a agravar. Pero eso debemos hacer. No todo lo que esté negro en el pie diabético hay que quitarlo. Siempre hay que hacer una evaluación vascular. Siguiendo, la infección, como dije muchas veces, si tenemos tendones afectados. Este es un paciente que nos llega, es un pie de Charcot. Es un paciente con un pie de Charcot ya consolidado, con una exposición de un tendón, el tendón flexor extensor común de los dedos. Hacemos destrechamiento de la piel, vemos ese extensor que está ahí, miren cómo tiene un color amarillo, el tendón tiene que tener un color blanco, pelado, si no se ve así, está mal, hay que quitarlo, sin temor que el paciente se le caiga el pie. Se le pone una férula, una férula de yeso o una bota Walker para que se mantenga. Se le hace recesión del tendón se extiende la incisión hasta que se vea tendón sano, se reseca y ya podemos ver una evolución favorable del paciente. Entonces, quise traer el edema y la neuropatía porque van de la mano. La neuropatía de Charcot es una complicación, la complicación de la complicación. Dígase, la neuropatía cuando ya está en su máxima expresión. Cuando el paciente tiene una lesión neuropática muy crónica,
con el tiempo va produciendo microfracturas en el pie que lo lleva a producirse un colapso de lo que es la bóveda plantar. Y ese es el paciente que lo vemos que no tiene una úlcera, pero el pie está hinchado. ¿Y qué pensamos? Es una celulitis, una erisipela. Si es diabético, tiene más de 5 años con diabetes y le llega así, piense que tiene una neuroartropatía de Charcot. Y si usted no manda a ese paciente a que deje de apoyar o le pone un yeso o le pone una bota Walker, el paciente va a hacer una úlcera y se va a complicar. Entonces tenemos que controlar ese edema para que se pueda mejorar. Entonces ese es un ejemplo de cómo un paciente con un pie de Charcot, con una úlcera, con edema, con un control de la compresivo, con yeso, este paciente se trató con yeso, aquí con el pasar del tiempo la úlcera, con la simple colocación de una férula de yeso y la compresión, ya la úlcera cierra. Por eso el edema tisular de la lesión juega un factor muy importante para la cicatrización de la herida. Si la piel está edematizada, la herida cierra por contracción, entonces no va a cerrar. Y ese paciente incluso nos llegó con el papelito que decía amputación, porque no tenían forma de cicatrizarlo, pero no tomaron en cuenta el edema. También tenemos que tomar en cuenta el área de la lesión, el tamaño de la lesión y también el área donde se encuentra la úlcera. Esta fue otra paciente que tenía casi un año, un síndrome prediabético crónico, casi un año con una úlcera que no cerraba y tratamiento y cura no cerraba. Tiene un tendón expuesto, nunca va a cerrar. Si usted ve que usted tiene un paciente con una lesión, una úlcera en pie diabético y dura 2 meses curándola y la úlcera no contrae, entonces tiene que quitar la causa que no le permite la contracción. Número 1, tenía un tendón expuesto. Número 2, se encuentra en un área articular y si no quitamos presión a la úlcera y no resecamos ese tendón que está expuesto, la úlcera nunca va a cerrar. Si a ese paciente se le hizo recesión del tendón, se le puso una inmovilización con una bota Walker y mire cómo tenemos la úlcera cicatrizada. En ese tipo de casos que le colocamos bota Walker, que son pacientes que le inmovilizamos en la pierna o el pie por más de 7, 10 días, utilizamos un tipo de producto que se llama, no sé si lo utilizan mucho, Kendall, que es una esponja con antibiótico que absorbe toda esa secreción y tiene una capa de antibiótico que no permite que al paciente se le perpetúe la infección. Por último, la etapa de cicatrización. Al principio mencionamos que el pie diabético puede ser agudo y crónico. Hay pacientes que nos llegan así, 6 meses con una úlcera. Aquí el paciente tenía el tendón peroneo lateral largo y corto expuesto. No cicatriza ese paciente, hay que amputarlo. No, si no le quitas la causa de la que le produce la continuidad de la lesión, porque sabemos que el tejido tendinoso no cicatriza como un tejido normal, dura más tiempo o el antibiótico no le llega, entonces tenemos que resecar ese tejido para que pase de inflamatorio a granulación. Y aquí vemos con el paciente, inmediatamente se le reseca el tendón, granula, claro, inmovilizándole la articulación del tobillo y tenemos una cicatrización completa. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para que el paciente de cirugía de pie diabético no se nos complique. Aquí le traigo un ejemplo de un esquema que nos permite ver que el paciente diabético no simplemente es un pie, sino que tenemos que tener un apoyo de un equipo de trabajo para que este paciente mejore. No simplemente que el cirujano aborde el pie como simplemente lo voy a curar, lo voy a debridar. No, hay que tener un conglomerado de trabajo que nos permita que el paciente le pueda evolucionar, porque este paciente no llega con síndrome cardiorreno metabólico, dígase, sufre los riñones, sufre la presión, tiene una insuficiencia metabólica que no le permite mejorar su diabetes y tenemos que compensarlo. Entonces, como conclusiones, las complicaciones inician desde el diagnóstico inadecuado. Si no descartamos si es neuropático o si es isquémico, el abordaje que vamos a tener no va a ser el indicado. Un procedimiento quirúrgico inicial de manera inadecuada puede llevar a una amputación. Y todos lo sabemos, cuando nos llega al hospital, el paciente no se diagnostica como debe, se amputa sin necesidad. En el pie diabético, el tiempo es tejido. El paciente diabético agudo hay que hacer el procedimiento inmediato. La única indicación de amputación mayor es un paciente con una isquemia crítica que no sea revascularizable y hay que aprender a referir a tiempo. Estas son mis bibliográficas. Si pueden, la pueden escanear. Si no, luego se la paso. Y este es mi contacto. Gracias.